Esta es nuestra franja familiar. Está programada para televidentes de todas las edades. Puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Puede ser vista en compañía de personas adultas. Ya viene Conexión Vital. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de educación y prevención en salud, un programa que no pretende reemplazar una consulta médica. Queremos con este espacio es que ustedes entiendan la necesidad de la consulta médica. Este no es un programa de medicina alternativa ni de naturismo. Aquí tratamos que todas las especialidades médicas compartan con ustedes el recorrido de cada día de estos espacios de salud y de prevención. Todas las especialidades médicas, y hablar un poco de esas ayudas terapéuticas complementarias, porque es preocupante que nos lleguen pacientes que les digan muchos colegas: a usted ya no hay nada que hacer, lo que usted tiene es por la edad, lo suyo no tiene tratamiento, tiene que tomar esto el resto de la vida. Y el paciente entra en un estado de angustia y de desamparo en el proceso de la enfermedad, que se les complica más la enfermedad. ¿Por qué? Porque les afecta ya acá y su parte física se altera totalmente, cuando la medicina tiene tantas cosas que ofrecerle al paciente. La medicina milenaria, estoy hablando de la medicina oriental, nos lleva muchísimos años y nos hablan de muchas ayudas terapéuticas complementarias, y eso es lo que nosotros también queremos que ustedes conozcan a través de este espacio de los profesionales que nos acompañan. Este espacio ustedes lo pueden ver también en Teleisla a las 4 de la tarde y 10 de la noche. Lo pueden ver en Telepacífico a las 11 de la mañana, todos los días, los miércoles 11:30. Y también los pueden ver en Telecafé a las 5 de la mañana y a las 7 de la noche, los jueves y viernes a las 7:30. Es decir, todos los días tratamos de estar con ustedes, de darles una temática grande en salud. Y quiero que, como de costumbre, iniciemos este programa con un momento de reflexión, con un momento que necesitamos todos, que es nuestra píldora de optimismo, ese momento para recapacitar tantas cosas que nos afectan día a día y que necesitamos conectar desde lo mental, emocional, con esta parte física para encontrar el equilibrio de la salud. Ya regresamos después de nuestra píldora de optimismo en nuestro parque médico en La Pradera, en Dos Quebradas, en Risaralda, y también en nuestras clínicas de Manizales, donde hacemos todo este apoyo médico. Ya volvemos. ¿Qué es la riqueza? A dos grupos de personas se les hizo la siguiente pregunta: ¿qué es la riqueza? El primer grupo contestó de la siguiente manera. El primer grupo lo conformaban el arquitecto y contestó: tener proyectos que me permitan ganar mucho dinero. El ingeniero: desarrollar sistemas que sean útiles y muy bien pagados. El abogado: tener muchos casos que dejen buenas ganancias y tener un BMW. El médico: tener muchos pacientes y poder comprar una casa grande y bonita. El gerente dijo: tener la empresa en niveles de ganancia altos y crecientes. Y el atleta: ganar fama y reconocimiento mundial para estar bien pagado. El segundo grupo lo conformaban el preso de por vida y dijo: caminar libre por las calles. El ciego dijo de la riqueza: ver la luz del sol y a la gente que quiero. Para el sordo la riqueza era escuchar el sonido del viento y cuando me hablan. El mudo dijo: poder decir a las personas cuánto las amo. El inválido contestó: correr en una mañana soleada. La persona con una enfermedad terminal: poder vivir un día más. Y el huérfano: poder tener a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos y a mi familia.
No midas tu riqueza por el dinero que tienes. Mide tu riqueza por aquellas cosas que no cambiarías por dinero. Me llamaban en estos días de una revista para escribir un artículo sobre cómo la naturaleza, todo esto que está detrás de nosotros, en un momento dado puede convertirse en una ayuda terapéutica importante para la salud. Y en ese mismo momento yo recordaba algo que ustedes bien vale la pena que conozcan. ¿De dónde nace la farmacia? Es decir, ustedes llegan a una droguería y ustedes quedan impactados al ver que abren un cajón lleno de medicamentos y los están llenos de medicamentos. Y entonces la gente, los invito para que tengan la curiosidad de dónde salen esos medicamentos. Cómo la historia de la medicina llegó a producir todas estas fármacos para efectos beneficiosos para la salud. Y hay historias muy interesantes. Les voy a contar la historia de los antibióticos. Cuando la sífilis estaba matando tantas personas y la tuberculosis, que llegaron a decir, si no le temes a Dios, témele a la sífilis. Y la sífilis era una enfermedad que se estaba expandiendo por todas partes y tenían la opción de utilizar el ajo, tenían la opción de utilizar el limón y cosas naturales. Y no habían encontrado el antibiótico. Y seguían en esa búsqueda. Y un día un señor, en ese proceso de investigación, con unas cajitas que llaman caja Petri, tenía un estudio de bacterias. Y ellos buscaban a ver con qué podían matar esas bacterias. Y no encontraban con qué. Y él se estaba tomando una aromática. Y al parecer, mientras tomaba esa aromática, se le regaron unas gotas de esta aromática en una caja donde estaban las bacterias. Y al otro día vio que no habían bacterias. Y él dije, ¿qué pasó? Y miró y tenía el pocillo al lado. Y en ese pocillo se estaba tomando una aromática de penicilina. Y así descubrieron los antibióticos. Y él empezó a investigar y a echarle a todas las bacterias y apareció el antibiótico. Y como ese descubrimiento, muchos más se han hecho en el campo de la medicina. Todos basados en esto, en cosas naturales, en plantas. Y cuando uno va a una droguería y si tuviera un poco de curiosidad, podría coger el medicamento y estudiar qué tiene el medicamento, y prácticamente todos tienen componentes naturales. Les voy a dar el ejemplo de la aspirina, que es el medicamento más vendido en el mundo. La aspirina es un árbol parecido, pues un árbol de nuestra región fría, que se llama el sauce llorón. Y de ahí encontraron el ácido acetil salicílico, que luego bautizaron como aspirina, y era un árbol. Pero empezaron a tumbar y a acabar con los árboles, y ya se vieron sin árboles hasta que encontraron la molécula química de cómo hacer esa sustancia, y ya lo hacen en un laboratorio. Pero nació en un árbol, en una planta medicinal. En la cardiología hay un medicamento muy utilizado que se llama digital. Y ese digital sale de una planta, de un árbol que se llama digitalis. Y uno dice, ¿cómo todo se va yendo a la parte de la naturaleza? Hay un medicamento utilizado en el cáncer, en el linfoma, que se llama vincristina. Es una ampolla que se produce cultivando casi 1 hectárea, y por eso ese medicamento es tan costoso, de una florecita parecida al besito, que se llama vincristina. Se llama la vinca per vinca, sacando la vincristina y la vinplastina. Esa vinca per vinca, esa planta, esa florecita parecida al besito, que es de 4 pétalos, es de donde se obtiene este medicamento. En la gastroenterología hay un medicamento muy utilizado para los problemas digestivos,
que se llama colpermín. Y va uno a mirar y es menta piperita. Así, la plantica, la menta que ustedes conocen en los jardines. Y entonces me gastaría el resto del programa contándole a ustedes todo lo que uno ve en la droguería, una cantidad de medicamentos, de cajas muy bien presentadas, de unos laboratorios recheché, y va uno y al proceso de elaboración encuentra uno que son plantas medicinales. Hay un medicamento utilizado para las úlceras varicosas que tiene fitoestimuline, de un laboratorio de Euroética, y este se obtiene de un hongo que le da al trigo. ¿Y cómo fue la historia? Hace muchos años la gente empezó a consumir un trigo que se estaba descomponiendo y la gente empezó a sangrar. Y entonces empezaron a investigar qué era lo que pasaba. Y encontraron que este hongo que le estaba dando al trigo era vasodilatador, que ese hongo ayudaba a producir sangrado. Y entonces lo empezaron a utilizar en las úlceras para sacar sangre, para que tuviera más sangre la úlcera. Y este medicamento se conoce en todo el mundo. Y así, la bardana. La bardana es una planta medicinal que tiene propiedades astringentes. Y la estudiaron y sacaron un medicamento para que las mujeres lo utilicen, e inclusive el hombre, a nivel genital, para hacer limpieza, para el prurito, para la piquiña. Entonces miren ustedes cómo hay ejemplos y ejemplos de medicamentos que realmente son plantas medicinales. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas personas dicen, no, es que Julano es yerbatero. A mí me han tildado muchos compañeros que yo soy yerbatero. Entonces la pregunta es, ¿y quién es más yerbatero? Entonces el que utiliza la ramita y le hace y lo conoce y la utiliza y le sale más barato al paciente, o el que lo utiliza en una caja muy elegante. Hay un ejemplo. Una de las plantas medicinales más vendidas en el mundo se llama el ginkgo biloba, pero en la neurología y en la otorrinolaringología no se llama ginkgo biloba, sino que ya le pusieron un nombre comercial, entonces se llama quiadón. Pero si uno toma la caja de quiadón, ahí dice ginkgo biloba 80 miligramos. El ginkgo biloba, el mismo. Lo que pasó es que aquí en este laboratorio ya tiene un bautizo, ya es grande y ya vale 4 veces más caro. En cambio, si yo lo consigo de pronto en una tienda naturista o lo producimos en el laboratorio, entonces ya eso es yerbatería. Ya eso no tiene la importancia. Y resulta que ahí caemos en un error muy grande. Hay un producto muy utilizado para los problemas también de estreñimiento, que tiene un nombre de laboratorio elegante, entonces Fibogel. Y va a haber uno, el Fibogel, y es la espiga, la cascarilla de la espiga del llantén. Y ahí se llama psyllium, que es el mismo psyllium, que es el llantén, que es la espiguita, y tiene esas propiedades. Productos que se utilizan para la hemorroides, cantidades, productos naturales. Entonces, más que entrar en ese conflicto, si es yerbatero o no, si es naturista o no, es entrar un poco en la curiosidad, es no entrar en el conflicto, porque antes de criticar tenemos que recordar la farmacología, que fue lo que nos enseñaron, de dónde venían esos principios activos, y todos vienen de esto, de las plantas medicinales, como ellas. Miren nomás acá que estoy al lado del café. Les voy a dar un ejemplo típico para que ustedes. Hay un medicamento que se llama Fencafé para la migraña y el otro se llama Cafergot. El nombre lo dice, Fencafé, café. Y el Cafergot es café también. Y de esta planta de café se obtiene un medicamento excelente para la migraña. Ustedes pueden comprar esos medicamentos que tienen un costo relativamente alto, o simplemente preparan un café y lo embolsan en una bolsa de enema, se hacen un enema de café, tiene un efecto muchísimo más rápido, le quita la migraña y no le da la gastritis que le da a los otros. ¿Por qué? Porque por vía rectal tiene un proceso de absorción diferente.
Y estamos hablando de neurología, estamos hablando de dolor, estamos hablando de tratamiento de migraña, que es una de las patologías que padecen cantidad de personas. Y aquí está, es café. Al lado, esto es casual, yo no preparo mis programas, yo lo hago improvisados, les cuento anécdotas, experiencias, historias de los pacientes. Pero acá me encuentro otro. Miren, esto es ají. Del ají sale la capsaicina. Y la capsaicina es lo que tiene el parche león para los dolores. De la capsaicina, esto se macera y se obtiene un medicamento que tiene grandes propiedades para el dolor. Y de acá sacan muchísimos medicamentos con unos nombres muy elegantes, de unos laboratorios muy elegantes. ¿Y qué es eso? Ají. De acá se obtienen muchas cosas. Y les voy a decir por qué en México las estadísticas de cáncer de colon son más bajas que en Estados Unidos. Y de hemorroides. Porque este que es un condimento, previene el cáncer de colon, mejora los procesos digestivos y previene el hemorroides. Ají. Pero ya no lo venden entonces con esos nombres que tienen capsaicinas y demás. Si fuéramos a ver, por ejemplo, el tomate de aliño, del tomate de aliño y del pimentón, que tienen licopenos, se sacan medicamentos excelentes para las personas con problemas de próstata. ¿Por qué? Porque estos licopenos, además de tener zinc y de tener otros elementos, actúan en la próstata y la desinflaman. Y nos lo pueden vender con unos nombres muy elegantes, a unos costos muy altos. Entonces, no entremos en esa crítica, es innecesaria. Que uno esté juzgando al otro, que este médico se volvió yerbatero y demás, cuando lo que uno puede decir es que para el paciente es más práctico, más económico, más cómodo, sin menos efectos secundarios, sin tanto complicarse para obtener un producto para la salud. Cuando yo escribo mi libro Cómo hacer de la cocina una farmacia, en ese libro yo estoy contándoles a ustedes cómo hacer cosas grandes para la salud. Yo acabo de elaborar un producto que es un vinagre, y ese vinagre se obtiene de alcachofa, de sidra y de manzana. Y el vinagre tiene unos efectos terapéuticos mágicos en problemas gástricos, en la pérdida de peso, 2 cucharadas en un vaso con agua antes de los alimentos. Las personas pueden obtener cosas maravillosas para la salud, pero después de este corte comerciales les contaré cómo hacer de la cocina una farmacia. Ya regresamos. Que tu apetito no te traicione. Aliméntate bien. Come lo justo con Sambo. Healthy América. Medicamentos Dr. Rojas, cada vez más cerca de ustedes. Centro Médico y Naturista Luz y Vida, el tradicional en Armenia frente a la Lotería del Quindío. Ahora también estamos en Bogotá. Sí, en Bogotá encuentre con nosotros todos los medicamentos Dr. Rojas y mucho más en nuestras sedes. Chapinero, El Lago, Normandía, Punto de Venta e IPS 795-3200 o en el celular 312-751-7722. Llámenos para tener el gusto de atenderlos. 0XL, el adelgazante número 1 en ventas, llega a Colombia. Un producto 100% natural y eficaz. Adelgaza sin dietas y sin cambios de estado de ánimo. 0XL actúa ligeramente en tu cuerpo sin pasar hambre. Anímate a bajar esos kilitos de más. Lo consigues en la tienda Naturista Medinat y en tiendas naturistas autorizadas. No esperes más. Mi señora, le tengo unas manzanas muy bonitas. Esta manzana está podrida.
Déjeme elegir bien. Si usted ve bien, usted elige bien. En su voto está el país que tendrá. Usted tiene que ver. Participe. Prevenga la corrupción. Utilice los mecanismos de participación ciudadana. Procuraduría General de la Nación. Transformamos los nutrientes de la naturaleza en el complemento ideal para la salud. Alcachofa, manzana, sidra. Se transforman en vinagre, un elemento importante en los procesos de desintoxicación, en pérdida de peso, un suplemento para el sistema inmunológico. 2 cucharadas en un vaso con agua antes del almuerzo se convierten en el suplemento al kit de pérdida de peso. Ahora en tiendas naturistas. Continúas viendo Conexión Vital. Cuando llega el paciente a la consulta y nosotros le insistimos en la alimentación más que dieta, lo que estamos pensando, o por lo menos lo que tenemos claro, es que la persona debiera de iniciar el proceso terapéutico desde unos consejos prácticos alimentarios. Infortunadamente, lo que hemos caído es que el paciente llega con la enfermedad e inmediatamente le mandamos medicamentos. Si bien es cierto, la mayoría de estos medicamentos tienen componentes naturales, por el laboratorio que sea, siempre tienen algo natural o sus principios fueron de productos, de plantas y demás. El paciente, poco se le habla de la desintoxicación, de la limpieza, que deben de hacer todos los seres humanos. Pues se lo entiende la señora que hace el aseo, voy a barrer antes de encerar. Y el que me lava el carro, voy a lavarlo antes de brillarlo. Pero en nuestro cuerpo realmente no lo estamos aplicando. Y una de las cosas que hacemos nosotros siempre, y lo tratamos de tener como regla en nuestra clínica en Manizales y en nuestro parque médico en la Pradera en Dos Quebradas, es que el paciente llegue y se le hace una dieta, un ayuno y una desintoxicación, para luego entrar en el proceso de medicamentos. Y entonces ahí es donde uno dice, hay que darle elementos que limpien. Y la gente le pregunta a uno mucho, bueno, ¿y qué es lo que yo debo tomar primero que me limpie, que me desintoxique? Y uno, a estos pacientes, uno por ejemplo, además del agua, le va a dar frutas que limpian mucho, como la piña, la papaya, la uva, que son muy desintoxicantes. Pero hay muchas cosas que infortunadamente, como ustedes de pronto han perdido la costumbre de las dietas, de los ayunos, de las desintoxicaciones de las frutas, pues nos vemos en la necesidad de que muchos pacientes tengan que comprar el medicamento. Es decir, tomar el producto natural, como pasó con los gojis, que son unos arándanos, unas cerezas especiales con propiedades maravillosas, y a estas hacerlas en tabletas para que ustedes la tomen para los ojos como el bilberry, para el sistema inmunológico como el goji o para el sistema urinario como el cranberry. Entonces le toca a uno llevar esto porque la gente no lo consume. Les voy a dar un simple ejemplo. Esta planta o este vegetal o esta fruta se llama alcachofa. Y de la alcachofa se han obtenido propiedades terapéuticas increíbles, pero qué pocas veces esto llega a la ensalada de una casa. Tal vez no llega. Y esto, ahorita estaba con unos compañeros viéndome grabar el programa y me decían, ¿qué es eso? Y ni siquiera sabían que esto era una alcachofa. Y entonces, conociendo esas propiedades terapéuticas tan maravillosas, fue lo que nos llevó a nosotros, por ejemplo, a elaborar un producto de esta alcachofa combinado con silimarina para hacer un producto que llama Alcagras. Entonces, sabiendo que sirve para las personas que toman licor porque se les está acabando el hígado, o los que comen mucha grasa porque se les está llenando de grasa el hígado, o las personas que quieren controlar el peso o manejar colesterol y triglicérido, que son propiedades excelentes de este
de esta alcachofa, y como nadie lo consume, esto se le hace una cocción y ella suelta cada hojita de estas y uno la consume en las ensaladas. Entonces esto se le hace un proceso de laboratorio, se seca, se pulveriza, se combina con la silimarina, se combina con plantas como el ruibarbo y el boldo y uno elabora un medicamento, en este caso el alcagraz. Entonces, así como se elaboró este producto, todos los grandes laboratorios del mundo han elaborado los medicamentos de los cuales yo ahorita hacía referencia, para diferentes procesos patológicos. Y miren cómo uno puede hacer ciertas investigaciones, ya esto es el resultado, debería atender pacientes. Desde la antigüedad se ha hablado del vinagre, que el vinagre tiene muchas cosas beneficiosas, que el vinagre ayuda en los procesos digestivos, que ayuda en el dolor, que evita las infecciones, desinflama el estómago, mejora los problemas gástricos, aún la gastritis, que el vinagre ayuda en los procesos de desintoxicación, pero la gente no tiene claro esta parte terapéutica. Entonces uno puede decir, ¿y de dónde elaboro el vinagre? Entonces la gente dice, no, yo tengo vinagre de mata, o tengo vinagre de manzana, pero conociendo las bondades terapéuticas de todo lo que nos ofrece la naturaleza, uno puede potencializar esos efectos. Entonces uno toma, por ejemplo, esta alcachofa y aparece un producto maravilloso que se llama la sidra. Resulta que la sidra es un elemento que debía estar en todas las casas. Y antes la sidra era muy popular, la sidra estaba sembrada en muchas partes. Y uno no entiende por qué la gente dejó de cultivar la sidra. En la escala nutricional, la sidra está en el tercer escalón, después de, por ejemplo, del chachafruto, que es el primero en proteínas y en nutrientes. Y esta está en el tercer renglón. La sidra tiene propiedades maravillosas para los problemas digestivos, para el estreñimiento, para el colesterol, para el triglicérido, para manejar los problemas de obesidad, y uno lo puede consumir rallado en las ensaladas. Pero como hablábamos de las bondades de los vinagres, de las vinagretas, entonces uno dice, si este tiene propiedades a nivel del hígado, si este tiene propiedades a nivel del aparato digestivo, uno puede hacer mezclas. Entonces uno dice, ya tengo la alcachofa, ya tengo la sidra, y finalmente uno toma la manzana. Entonces uno puede combinar estos y potencializarlo, lo que llamamos una sinergia. Y cuando uno combina estas tres, que además la manzana es excelente en la anemia, la manzana ayuda en problemas de estreñimiento, en problemas digestivos, la manzana es cicatrizante. Max Bircher, que fue un médico suizo, que fue un paria, lo tiraron para la montaña, no lo dejaban atender allá, que porque él manejaba con cosas naturales, tiene un libro muy lindo, donde él escribe las bondades y todo lo que él hacía en los procesos de curación con la manzana, y cómo hacía emplastos, cómo hacía papillas, cómo con esta fruta él podía manejar tantos problemas. Y yo invito a la gente para que conozca y lea este libro. Y entonces uno dice, ¿cómo puedo hacer algo beneficioso para la salud? Y entonces un día en esos procesos de investigación tomamos la manzana, tomamos la sidra, tomamos la alcachofa, y de todas estas cosas nosotros dijimos, se puede hacer un producto, que fue, por ejemplo, este vinagre de manzana, que además tiene sidra y tiene la alcachofa. Y la persona se toma 2 cucharadas de este vinagre en un vaso con agua antes de las comidas, y con este producto ustedes van a manejar el problema de obesidad, van a mejorar los procesos inflamatorios, van a ayudar a mejorar los problemas gástricos, van a ayudar a mejorar los problemas dermatológicos. ¿Y qué es este producto? La combinación de estas 3 frutas, que es la sidra, la manzana y la alcachofa. Entonces yo quiero contarles a ustedes eso que escribo en mi libro de cómo hacer de la cocina una farmacia, lo podemos hacer permanentemente nosotros, o con estos elementos en la cocina,
y decir, es que yo hoy le puedo echar a la ensalada la sidra rallada, le puedo agregar la alcachofa, puedo utilizar la manzana y puedo utilizar otros componentes, o simplemente seguir comiendo cosas de jugos, de enlatados, de embutidos, de azúcares, de carnes, del tradicional comida nuestra, y aparecen las deficiencias. Y en esas deficiencias es donde aparece la enfermedad. El cuerpo falla por deficiencias. La enfermedad aparece por deficiencias. Es que a mí me falta más antioxidantes, me falta más vitaminas, me faltan más minerales, me falta proteína, me falta ciertas grasas, porque la gente empieza con el tema, no, como me salió malo el examen de colesterol, no vuelvo a consumir grasas. Y ese es un error, porque el cuerpo necesita grasa. Lo que pasa es que hay grasas buenas y hay grasas malas. Entonces, si yo lo estoy haciendo con grasas de cerdo y con grasas de vaca y con grasas de animales, pues estoy tapando las arterias. Pero si lo hago con una grasa buena, excelente, que es el mismo tema de los lácteos, que cuando yo le digo a las personas, no tome leche, las leches normales, y la gente dice, entonces, ¿con qué la reemplazo? Sabiendo que está la leche de coco, la leche de almendra, la leche de soya, la leche de alpiste, y es saber los sustitutos que realmente son los que necesita el cuerpo. Entonces, en nuestra primera consulta, nosotros lo que hacemos es que la persona entienda el concepto de la nutrición, cómo a través de una buena dieta, de un ayuno, de una desintoxicación, el paciente prepara el cuerpo para un posible tratamiento o una posible cirugía. Pero no, al paciente hay que operarlo, y es el afán de la cirugía, y entonces el paciente no lo preparamos, no lo desintoxicamos, el paciente está con un estreñimiento, y ese es el paciente que se está quejando de dolor, que le dan morados, que le dan queloides, que le da una serie de complicaciones postquirúrgicas, porque no lo preparamos. Pero lo mismo pasa con la enfermedad. Usted llega a la consulta y el paciente no lo hemos preparado. Y entonces ahí entra un concepto de preparación, donde al paciente le damos todo ese concepto de ayuno, de dieta y demás, le damos el desintol, que también es una mezcla de plantas, y este desintol lo que hace es producir una diarrea para que el paciente bote, libere, limpie. Y ahí sí, uno empieza el tratamiento. Es una artritis. Entonces uno sabe qué medicamentos le va a dar. Con toda seguridad, que si ya lo ha preparado, va a necesitar menos medicamentos. O que el paciente tiene una diabetes, o una hipertensión, o un problema de sobrepeso, o un lupus, o la enfermedad que tenga. Pero si uno prepara a la persona, pues va a haber mejores resultados. Entonces yo lo que quiero es que ustedes entiendan una cosa. No es por molestar, no es por insistir, no es porque uno quiera que el paciente lo esté molestando uno, sino para que le salga más económico, más beneficioso, sin menos efectos, sin menos reacciones. Simplemente ustedes van a tomar fruta todo un día, van a iniciar el día con agua o con fruta, jugo, tomándose el desintol, y ese ayuno les va a ayudar a ustedes a pasar el cuerpo de ácido a alcalino. Ya con todo este concepto, con toda esta explicación, con esas recomendaciones, eliminándole ciertos alimentos a las personas como los lácteos, eliminándole a estos pacientes las carnes y los azúcares, el paciente entra en un concepto integral de tratamiento. ¿Y cuál es el concepto integral de tratamiento? Cuando el paciente llega a nuestras clínicas, lo que nosotros hacemos es que siempre tenga una evaluación de otros profesionales. La parte nutricional la hacemos los médicos, que tenemos entrenamiento en nutrición para iniciar ya la terapia neural e iniciar la terapéutica. Pero al paciente se le hace siempre una evaluación completa, desde la boca. Entonces le hacemos evaluación de odontología neurofocal. Se le hace un apoyo en exámenes de laboratorio, porque mucha gente nos trae laboratorios de más de 6 meses, ya no sirven. El cuerpo está en constante cambio. Hay un dicho que dice, nadie se baña 2 veces en el mismo río. Uno cambia permanentemente. Y el examen de tiroides de hace 6 meses ya es muy distinto al de hoy. Han pasado muchas situaciones desde lo emocional que cambian los estados de laboratorio. Lo mismo con los exámenes de azúcar, con los exámenes de colesterol y triglicéridos. Entonces, tratamos de que los pacientes
se hagan un paquete de exámenes de laboratorio. Adicionalmente, le ofrecemos la posibilidad de una ecografía. Entonces vamos a mirarlo por dentro, qué es lo que está pasando. En el caso de las mujeres, insistimos que se hagan los exámenes ginecológicos, porque muchas nos llegan con citologías, pero una citología realmente es un examen incompleto. Le falta la ecografía transvaginal, le falta la colposcopia, que es el otro examen más allá de la citología para uno poder ver el cuello del útero y mirar con unos microscopios especiales y unas tinturas especiales qué es lo que está pasando con esas células. Y la cita por un ginecólogo. Entonces son programas integrales de evaluación que una persona debe tener, que debe de invertir para uno aproximarse más al diagnóstico y uno hacer un tratamiento más adecuado, más correcto y finalmente beneficiar al paciente. Y siempre nosotros trabajamos de la mano con la parte de odontología. Yo no sé por qué al paciente no se le ha integrado la evaluación de la boca en el manejo de la enfermedad. Y vamos a ir a este corte comerciales para que miremos por qué y qué es lo importante de evaluar la boca para poder tener al paciente como un todo y hacer un tratamiento completo. Ya regresamos después de este corte comerciales. Las elecciones de autoridades locales del próximo 25 de octubre tenga en cuenta que se habilitarán más de 10.000 puestos de votación, de los cuales 530 fueron creados para este proceso electoral. Verifique su puesto de votación ingresando a www.registraduría.gov.co. Participar es existir. Marca la diferencia. Vota. Registraduría Nacional del Estado Civil. Autoridad Nacional de Televisión. Vea, señor, aquí le pago su impuesto de Saico. Saico no cobra impuestos. Saico cobra a los usuarios de la música el derecho que tienen sus socios, autores y compositores. Las obras musicales son propiedad privada de sus autores y compositores, y Saico las representa. Págueme mis regalías. ¿Usted tiene obras en utilización? No, señor. Saico no paga regalías. Saico paga a sus socios, autores y compositores que tienen obras en utilización. Saico, existimos por mandato de autores y compositores. Los antioxidantes de última generación son megaactivos nutricionales extraídos de frutos rojos, con capacidad de prevenir enfermedades cardiovasculares, envejecimiento cutáneo, cáncer y deterioro de memoria. Reducen los radicales libres. Como médica recomiendo Proxaquin, antioxidante de última generación y alta concentración. Sacaridis es un producto nuevo en el mercado que combina cromo, zinc, vitamina B6, que son minerales importantes para el funcionamiento del páncreas y del hígado, un complemento importante en pacientes con diabetes, con sobrepeso y con trastornos metabólicos, además un gran complemento en el manejo del cáncer. Sacaridis en tiendas naturistas. Continúas viendo Conexión Vital. Y una de las cosas importantes que debería existir en la evaluación médica es trabajar de la mano con todo su equipo interdisciplinario. Y la odontología hace parte de la medicina. Y el odontólogo se convierte en un apoyo importante para uno encontrar qué pasa en la boca, para uno poder relacionarlo con el resto del cuerpo. ¿Cómo es esa evaluación integral, doctora Adriana, que usted nos apoya con todos los médicos en la parte odontológica cuando el paciente viene a una consulta médica y termina en manos de un odontólogo también? Bueno, muy buenos días. Es un poco difícil, doctor, porque encuentro una reacción del paciente que no comprende por qué tiene que pasar primero una valoración odontológica, pero luego de conversar con él y aprovechar el espacio para hacer educación, el paciente sale
totalmente convencido pues que la boca hace parte del cuerpo. Cuando llega el paciente yo le explico muy bien que esta es una clínica de medicina integrativa, complementaria, biológica, hay gente que le dice alternativa, pero es una clínica donde todos los profesionales, no solo el doctor Rojas, sino todos los que trabajamos aquí, vemos de manera integral al paciente. Entonces yo le digo que dentro de esa integralidad está la boca. En la boca, doctor, podemos encontrar muchas enfermedades ocasionadas o por materiales que nosotros mismos utilizamos, materiales metálicos, podemos encontrar tratamientos empezados, tratamientos mal hechos, unos molares torcidos, unas cordales incluidas, caries, enfermedades de las encías, un tratamiento mal hecho de un implante o un implante bien hecho pero con un mal diagnóstico. Entonces yo siempre le digo al paciente que si él no se hace una valoración odontológica antes de pasar a la consulta médica, muchas veces el tratamiento no va a funcionar de la manera adecuada como él desea o como el mismo médico desea. El paciente entra, hacemos una valoración. Esta paciente es una paciente mayor que tiene una boca hermosa, completamente restaurada, pero muy bien realizados todos los trabajos. Yo miro todos los tejidos, la lengua, por favor, sácame un poquito la lengua. Yo reviso la lengua, la mucosa, el paladar, le pido al paciente que levante la lengua también. Le miro la oclusión, doctor, abre, cierra, miro la articulación temporomandibular. Esta parte de aquí se me relaciona muchísimo con todo el oído, con las migrañas, neuralgias, y si no tenemos una buena mordida, una buena oclusión, me va a afectar el oído. Hacemos palpación de ganglios, ¿sí? Y ya me enfoco a la parte odontológica. ¿Y qué encuentra? Digamos, ¿qué evalúa? ¿Qué es importante tener en cuenta? Bueno, entonces, ya evaluamos cada diente, si tiene caries, si tiene la encía, digamos, enferma. Y en esta paciente, por ejemplo, yo encontré una boca muy sana, muy restaurada. La señora, como a mí, como a usted, doctor, nos tocó una odontología donde eran un poquito más invasivos, donde hacían muchas, puede cerrar, no hacían muchas obturaciones, muchas calzas, sobre todo en metal. Ella ya se las cambió, ahora hablamos un poquito de eso, y encontré en ella un puentecito superior metálico, ¿sí? Se ve muy estético, muy adaptado, pero desde el punto de vista científico y biológico, este metal no es muy aconsejable. Puede cerrar, voy a explicar en este otro. Estos metales en boca pueden producir muchísimas interferencias, ¿sí? Es un metal que es cromo cobalto, que dependiendo de las temperaturas, de los alimentos y todo, puede desprenderse o puede producir alergias en el mismo paladar, ¿sí? O puede producir una interferencia. Si se combina con otros metales adicionales, como son las calzas de amalgama, que tienen 5 metales más, se convierten en una pila eléctrica en boca. Pero yo encuentro una boca como la de Alicia, una boca sana, donde todas las obturaciones están bien, una boca donde ella usa muy bien la seda dental, donde no tiene más metales. Y a mí esto me lo enseñaron a hacer en la universidad. Esto es una alternativa que funciona bien. Entonces, yo a ella le enseño que preferiría otro tipo de material. Voy a mostrar otro material. Preferiría unos materiales que se utilizan ahora, que se llaman plásticos, flexibles, no tienen tanto metal, pero sin embargo a ella le dije que era un trabajo muy bueno, muy bien conservado, porque no metí en esa combinación de metales. Los pacientes me preguntan mucho de eso porque quizás yo he sido muy drástica y se requiere por eso de un trabajo muy profesional y poder determinar cuándo un paciente sí puede tener o cuándo no puede tener, doctor, porque no se trata de quitarnos todo por quitarlo, es un análisis. Ustedes tienen una imagen allí que yo quiero que le hagan una toma para que las personas vean qué es la odontología neurofocal. Sí, la odontología neurofocal es el análisis integral de toda la cavidad oral, de todas las mucosas, no solamente es de los dientes, no solamente son las calzas ni nada,
Y es esa relación que existe entre cada grupo de dientes y los órganos y los tejidos. Si le ponemos un poco de lógica a la anatomía de nuestro cuerpo, y nuestro cerebro está en la base principal, cada órgano, cada nervio viene y atraviesa todo el cuerpo, y para llegar al cerebro tiene que atravesar unas ramas de los dientes. Entonces, no quiere decir que si yo tengo un diente anterior enfermo, pues se me va a enfermar el riñón, pero sí quiere decir que existe una conexión directa. Si yo tengo una interferencia, imaginémonos en un cable eléctrico, si yo tengo una parte dañada, si yo tengo una presión en una zona de ese cable, si yo tengo una infección, que sería en este caso de la boca, pues la información no va a llegar igual a nuestro cuerpo, ¿sí? Eso es la odontología neurofocal, es analizar cada relación directa, es analizar los materiales, que no haya contaminación, es descontaminar. No es cambiar las calzas por cambiar, no es cambiar los puentes por cambiar, no. Es con una base científica, con un buen análisis y con un protocolo especial de limpieza, de desintoxicación y de trabajo con todos mis compañeros de equipo. En este caso, todos los doctores del parque médico, o todas las herramientas que tenemos a través de sus especialidades. Este es otro paciente. Buenos días. ¿Cómo estás? Es otro paciente que vamos a mirar. Espérate un momento. Sí, bueno, ábreme la boca, por favor. Ya, qué fortuna que hemos encontrado hoy unos pacientes. Muy bien, te felicito porque es un paciente, cierra la boca. Es un paciente con excelente higiene, la llevé una encía muy bonita, abre, cierra nuevamente. ¿Sientes alguna molestia en la articulación, aquí en la mordida? ¿Amaneces con los músculos cansados en las mañanas? ¿Te duele el oído? Nada de eso. Abre nuevamente, saca la lengua. Voy a hablar un poquito de la higiene de la lengua y encontramos unas obturaciones en amalgama, aparentemente en buen estado. ¿Por qué digo aparentemente en buen estado? Porque son obturaciones que mínimo tienen 20 años en boca. ¿Cuánto tiempo tienes esas calcitas grises allí? Lo que acaba de decir, Mínimo tienen 20 años en boca, entonces me queda muy difícil yo saber debajo qué tiene. Yo clínicamente veo una obturación vieja, manchada, oxidada, pero que aparentemente está bien, ¿sí? La recomendación, ¿por qué es cambiárselas? ¿Por qué cambiarla por otro tipo de material si tiene 20 años en boca? Entonces, porque hace 20 años, ¿cuál es tu nombre? Norberto Rubén. Norberto, hace 20 años, empezó con un desprendimiento continuo del mercurio debido a los alimentos, a las temperaturas, al rechinar, al masticar constante, y ese mercurio se fue desprendiendo y se fue depositando en el cuerpo. Fuera de eso, los alimentos, si de pronto él tiene algún tipo de enfermedad, que nosotros siempre consultamos con el paciente qué antecedentes médicos tiene, y el cuerpo se va cargando de metales y de tóxicos que luego, más adelante, 20 años después o 30 años después, es donde aparecen las enfermedades por toda esa toxicidad que producen estos metales, doctor. Insistimos mucho con el tema del mercurio. El mercurio, tenemos cantidad de historias clínicas de pacientes que le quitamos el mercurio y desaparece la migraña, o desaparece el dolor cervical, o el insomnio, o el cansancio. Pero además de ese mercurio que él tiene, vamos a suponer que a él entró una llamada y la radiación del celular busca polo a tierra. ¿Y dónde lo está haciendo? En el mercurio de la dentadura. Y por eso hemos tenido pacientes que han perforado el tímpano cuando tienen el teléfono pegado a su cara, les entra la llamada y hacen polo con este mercurio. Es muy importante que ustedes traten de tener sus odontólogos de base, pero esto no es que me quiten la calza de mercurio, no. En el concepto de la odontología neurofocal hay un procedimiento. ¿Cuál es? Sí, vamos a aclarar eso ahí entonces.
Por las calzas de amalgama hay dos tipos de efectos. Uno es la intoxicación, que estamos hablando, que se desprende ese mercurio y uno se lo traga. Y otro, que es el que el doctor refiere, que es un efecto físico, que ya es como galvanismo, como corrientes eléctricas, doctor, porque yo tengo metal con metal y la humedad de la saliva. Ese contacto de los metales, más la interferencia por la radiación del teléfono o de unos audífonos o algo, pueden producir corrientes eléctricas y son personas que cuando tocan a otras sienten una corriente, sienten esa electrostática allí. Eliminar esto requiere de un conocimiento especial. Cambiar calzas grises por blancas, todos los odontólogos sabemos hacerlo, pero nosotros manejamos un proceso de un diagnóstico un poquito más profundo y luego un proceso de desintoxicación que manejamos con ustedes los médicos, un proceso donde podemos ayudarnos de otras herramientas como serían sueros, quelaciones, la terapia neural, utilizamos drenadores para poder eliminar ese mercurio que estoy diciendo. Y no es quitarlos todos de una vez. Y no es quitarlos, y fuera de eso no. Nada, es un procedimiento, el paciente debe de estar acompañado, obviamente, de toda esa parte que decía la doctora Adriana de limpieza y desintoxicación, de su mismo diagnóstico de enfermedad, pero sí, vemos cómo el paciente empieza a tener un equilibrio, como en el caso de Norberto, uno empieza a retirar esas amalgamas con toda la preparación, con unos resultados maravillosos en la salud. Claro, doctor. Tenemos la fortuna de que muchos de estos pacientes, los dos pacientes que pasaron hoy, vienen al tratamiento complementario, vienen un tratamiento que usted tiene aquí en la clínica, que es la colonterapia, donde se hace un proceso de limpieza y desintoxicación, y nosotros tenemos, nuevamente digo, un objetivo de integralidad, entonces procuramos de que la limpieza sea total, entonces le enseñamos al paciente que dentro de esa limpieza también está la boca, hacemos una profilaxis que es una limpieza dental, hacemos educación y por lo menos concientizamos a la persona que se retire. Yo veo si podemos hacer una toma de un kit de limpieza allí, y usted ahorita hablaba de la lengua, de la parte de la limpieza de la lengua. Sí, doctor. Aquí tenemos unas herramientas de prevención y de higiene. Hay algunos que los pacientes no conocen. Es importante que le pregunten al odontólogo cuando yo tengo un puentecito cómo lo limpio, que existen cepillos especiales para pacientes con ortodoncia, cuando hay puentes, existen herramientas nuevas para hacer limpiezas con arena, con una especie pues de bicarbonato, y existe un aparatico especial para la limpieza de la lengua. Si nosotros pensamos en la limpieza de la lengua la limpiamos con el mismo cepillo de dientes, sacamos la lengua y hacemos un movimiento de adelante hacia atrás. Hacemos ese movimiento y si le ponen lógica a este movimiento, yo saco y meto los microorganismos constantemente. Yo no estoy limpiando. Es como si ustedes cogieran una alfombra y barren y entran y barren y entran. Nada, no están haciendo absolutamente nada. Se han diseñado un aparatico especial que es se llama limpiador de lengua. Es como una especie de rastrillo, tiene unas dentaciones en el borde inferior y uno sacaría la lengua y haría un movimiento de atrás para adelante, barriendo toda esa placa bacteriana, se enjuaga y nuevamente se pasa para poderla limpiar. Esa placa bacteriana, doctor, es la que me va a ocasionar esas lenguas blanquecinas, ¿sí? Como esta, se va a hacer ese movimiento de rastrillo. Sácame un momentico, no te lo voy a aplicar bien. Lo colocamos lo más posterior posible y lo alamos hacia la parte anterior, igual. Se hacen más o menos 3 movimientos para que me cubra toda la superficie de la lengua y tengan la seguridad de que las personas que sufran de halitosis, de las personas que sufren de enfermedad de las encías, se les va a disminuir porque esta es una placa bacteriana que se deposita entre las papilas de la lengua. Nos va a mejorar hasta el sabor de los alimentos. Entonces, la limpieza de la lengua, doctor, es importantísimo y no sabemos hacerlo, y esto es un instrumento que se vende en los consultorios odontológicos, es económico y nos va a mejorar muchísimo. Yo quería con este programa que ustedes tuvieran algo muy presente,
La boca hace parte de la salud. Ella puede venir por un problema digestivo, puede venir por un problema de tiroides, que la cabeza le duele, en fin. Pero si uno no evalúa la parte de la boca, nos quedó parte del paciente sin evaluar. Y por eso queríamos que todos ustedes entendieran el concepto de la medicina integral, y así como necesitamos un examen de laboratorio, o necesitamos una ecografía, o un examen ginecológico, el paciente debe tener una evaluación odontológica. Y los invitamos a todos ustedes para que tengan esto muy presente. Un mensaje final para este campo de la odontología neurofocal y el manejo integral del paciente, doctora Adriana Maya. Muchas gracias. Es la actitud del paciente. Si el médico no le revisa la boca, por favor, sean ustedes quienes le dicen, doctor, y mi boca, doctor, debo consultar al odontólogo. Por favor, también aprovecho este espacio para solicitarle a los pacientes que vienen de lejos traerme de una vez una radiografía panorámica. Todos los pacientes que vienen aquí, nosotros los valoramos, pero para facilitarles y para que sea de una forma más integral y completa el diagnóstico, necesitamos de una herramienta adicional que es la radiografía panorámica. No es costosa, la toman en cualquier ciudad y ustedes ya no la traen y ya tenemos un terreno adelantado, doctor. A todos ustedes muchas gracias por compartir un programa más de Conexión Vital. Pueden tener mayores informes buscando en Facebook Medicamentos Dr. Rojas. Pueden contactar el teléfono 330-3975 en la Pradera Dos Quebradas y el 330-1425. 330-1425. Doctora Adriana, muchas gracias. A todos ustedes, muchas gracias por compartir con nosotros este espacio. Felicidades. Muchas gracias a Norberto, mi paciente.